Vamos a ver entonces los elementos constitutivos de los estados financieros, al igual que en norma NIF privada, encontramos los relacionados con la situación financiera, que son los del balance, y los relacionados con el rendimiento financiero, que son los del estado de resultados. Entonces, los relacionados con la situación financiera son el activo, pasivo y patrimonio. Y los de rendimiento financiero, o sea, de estado de resultados, son los ingresos, los gastos y los costos. Eso no ha cambiado en nada. Aquí cambia la definición. ¿Cómo se define un activo en IXP? Un activo en IXP se define como un recurso controlado por la entidad de gobierno que nace de un hecho pasado, de los cuales se espera recibir un potencial de servicios o generar beneficio económico futuro. Miren que la definición es la misma que ni privada, ¿no? Pero ¿acepto de qué? Ya que aquí le involucra una palabra fundamental, potencial de servicios. ¿El potencial de servicios qué es? El servicio que presta la entidad de gobierno en forma gratuita hacia la comunidad. Para argumentar un poco más sobre lo que es la definición del activo, me habla que es un recurso controlado. Entonces tenemos que hablar sobre el control para entidades de gobierno. El control en entidades de gobierno, y miren aquí ustedes van a encontrar una gran diferencia. El control en NIF privadas son los riesgos y ventajas que transfiere digamos, el vendedor al comprador. En cambio aquí el control lo va a evaluar, entre otros aspectos, por lo siguiente. Primero, por la titularidad jurídica. Miren que la titularidad jurídica en sector gobierno es fundamental para decir que controlo el activo, controlo el bien. El acceso a recurso. El acceso a recurso es o la capacidad que tiene un tercero para negar o restringir su uso. Un ejemplo claro del acceso a recursos, cuando usted puede acceder, cuando compra un computador, fácilmente al bien, sin ningún tipo de restricciones. Entonces se llama acceso a recursos, no restricción para el uso. La forma de garantizar que el activo, que el recurso se use para más los fines previstos. O sea, que podemos usar fácilmente el recurso para garantizar fácilmente la finalidad del recurso. La existencia de un derecho exigible. ¿Qué es un derecho exigible? Un derecho exigible es que usted, al momento en que se venza algún tipo de acuerdo, debe nuevamente devolver el bien a la entidad origen. Y que eso también me genera un potencial de servicios o la capacidad de generación de beneficio económico futuro. ¿Cómo se define el potencial de servicios del sector gobierno? Es la capacidad que tiene cualquier activo o cualquier recurso para prestar un servicio. ¿Y que contribuye a qué? A la consecución de los objetivos de la entidad de gobierno. ¿Cuál es el objetivo de la entidad de gobierno? Pues cumplir ¿con qué? Cumplir con el plan de gobierno. Y miren que aquí en gobierno no siempre se requiere recibir dinero económico, ¿no es cierto? Sino que recibir un servicio a título gratuito. Por ejemplo, cuando la alcaldía construye un polideportivo, donde tenemos las canchas de microfútbol, tenemos las canchas de baloncesto, ¿la alcaldía cobra por prestar ese espacio? No. Pero es activo. ¿Por qué es activo? Porque está prestando un servicio.
Esa es la parte fundamental de gobierno. En cambio, los beneficios económicos futuros es que pueda entrar dinero de manera directa o indirecta hacia la entidad, o sea, efectivo o equivalente de efectivo. O sea, que entra dinero a las alcaldías. Entonces, cuando usted, digamos una alcaldía invierte acciones, digamos, en una empresa generadora de energía, pero la intención de la alcaldía es luego vender las acciones en un futuro, en 4 años, 5 años. Cuando venda las acciones, va a entrar dinero y se cataloga activo. Unos tips que debemos recordar. El primer tips que debemos recordar es diferenciar entre activos generadores de efectivo y los activos no generadores de efectivo. Entonces, ¿qué es un activo generador de efectivo? Un activo generador de efectivo es aquel activo que me está produciendo ingresos a través de beneficios económicos futuros. Por ejemplo, digamos que la alcaldía compró una retroexcavadora y la alcaldía de Zapuyes compró la retroexcavadora. Entonces la alcaldía de Túquerres necesita que la alquilen esa retroexcavadora. Entonces la compró la otra retroexcavadora Zapuyes con el fin de alquilarla. ¿A quién? A los ingenieros que están mejorando la vía, a las diferentes alcaldías. Ese activo se llama activo generador de efectivo, porque está entrando dinero sobre ese activo. Pero si la alcaldía de Zapuyes compra la retroexcavadora para usarla para arreglar las vías terciarias, como las vías interveredales, para utilizarlas en la casco urbano del municipio, se llama potencial de servicio. O sea, la compró para prestarle servicio a la comunidad, o sea, al municipio, y no la piensa alquilar. Ese se llama activo no generador de efectivo. Conclusión: los activos generadores de efectivo son los que generan entrada de efectivo, y los no generadores de efectivo son los que sirven para prestarle servicio. Título gratuito. Listo. Vamos ahora a definir qué son los pasivos. Los pasivos en IXPI es una obligación presente que nace de hechos pasados y sobre los cuales la entidad de gobierno deberá desprenderse de recursos económicos hacia el futuro. Miren que la definición es igual que NIF privada, ¿no? Eso no ha cambiado. Entonces nace de un hecho pasado, la cual nace una obligación presente y deberá desprenderse de recursos económicos hacia el futuro. Entonces, ya lo explicamos en I privadas, lo que es pasivo, que es igual en gobierno. ¿Qué es la obligación presente? Ya hablábamos, ¿no es cierto? Es la probabilidad de existencia o no en cumplir la obligación. ¿El suceso pasado qué es? Es la obligación que nace a través de un contrato o a través de una transacción, ¿no es cierto? El patrimonio, al igual que en norma NIF del sector privado, en el sector gobierno es igual a definición. Es el residuo entre los activos y los pasivos. O sea, los activos que tiene el ente público menos las deudas o obligaciones que tiene la entidad de gobierno, con el propósito de cumplir con el cometido estatal. La definición de ingresos es la misma que NIF privadas. Miren que es lo mismo. Sino que se agrega una palabra: potencial de servicios. O sea, puede ser los incrementos de beneficio económico futuro o potencial de servicios
que dan a un aumento en los activos, disminuyen los pasivos y traen como conclusión una disminución del patrimonio. Se llaman los ingresos. La misma definición de NIP privadas, pero con la palabra potencial de servicios. ¿Por qué potencial de servicios? Porque un ingreso puede ser un potencial de servicios. Miren lo que les acabo de decir, aquí está en la diapositiva. Entonces, la mayor parte de los ingresos que provienen del gobierno son sin contraprestación. O sea, son recursos que le traslada aquí en el Estado a los municipios, a las gobernaciones, ¿cierto? ¿Que nacen de dónde? De los impuestos. Claro que eventualmente podrían recibir también ingresos con contraprestación, ¿no es cierto? ¿Como cuáles? Cuando venda bienes el municipio. Si vende arena el municipio, pues sería un ingreso con contraprestación. Y si tiene cuentas de ahorro, los intereses que generan cuentas de ahorro son ingresos con contraprestación. O sea, con ganancia. Si tiene, por ejemplo, el municipio un lote, y en ese lote hay, digamos, hay un parqueadero, y ese parqueadero lo arrendó el municipio, los arrendamientos que perciba el municipio por ese lote, sería un ingreso con contraprestación. Tengan claro esa parte. El gasto. La misma definición que en norma NIF. ¿Son qué? Decrementos o disminuciones de beneficios económicos futuros o de potencial de servicios que dan como origen a una disminución del activo, aumento del pasivo y disminuyen por ende el patrimonio. Y nuevamente, agrega una palabra fundamental llamada el potencial de servicios. Es que hay gastos que están relacionados con producir ingresos y hay gastos que están relacionados con la no producción de ingresos. A título gratuito, por ejemplo, los gastos que usted genere para el mantenimiento del estadio del municipio son gastos sin contraprestación. Es un gasto que es para atender a la comunidad. Entonces serían para potencial de servicios. Definición de los costos. Entonces, los costos también son disminuciones de beneficios económicos o potencial de servicios que están asociados con la adquisición de bienes o la prestación de servicios y que dan como resultado a la disminución del patrimonio. Un ejemplo del costo. Cuando la alcaldía vende arena a través de la Secretaría de Obras, porque tiene un lote de minas. Entonces, los costos asociados a la producción de arena, como puede ser, por ejemplo, la preparación del terreno, eso va a ser un costo en norma NICSPI. ¿Está relacionado con qué? Con la producción de bienes. Lo que no está relacionado con la producción de bienes, ¿qué es? Cuando es potencial de servicios. ¿Cuándo es potencial de servicios? Por ejemplo, si la arena, la mina de arena, la utilizamos para arreglar las vías terciarias del municipio, eso no se cobra. Sería un costo asociado al potencial de servicios. Es gratuito. Cuando vende la arena se llama producción de bienes. Y cuando la arena la utilizamos para el bienestar de la comunidad se llama potencial de servicios. Un costo de potencial de servicios. ¿Qué es el reconocimiento de los elementos de los estados financieros? Lo mismo que en norma NIF. Decíamos, el reconocimiento es saber cuándo incorporo
en los registros contables un hecho económico, ¿no es cierto? Y el saber cuándo incorporo un hecho económico en mis estados financieros, tengo que guiarme a través de ¿qué? De lo que dice la norma NICSPI, o de lo que dice la resolución 533 de 2015. Entonces ahí hay criterios para el activo, para el pasivo, para el patrimonio, para los ingresos, los costos y los gastos. Ya hablábamos sobre reconocimiento de pasivos, ¿no? ¿Cuándo voy a reconocer un pasivo? O sea, ¿en qué momento voy a reconocer el pasivo? En mi contabilidad. Cuando nace de un hecho pasado, cuando implica el desprendimiento de recursos económicos hacia el futuro y que el valor de la obligación se pueda medir fiablemente, o sea, que sé cuánto es la obligación a pagar. Porque si no conozco exactamente cuánto es la obligación a cancelar, no es pasivo, entonces ¿qué vendría a ser? Una provisión. O si está muy remoto, en la probabilidad de que ocurra el hecho sería una contingencia. Reconocimiento de los ingresos. ¿Cuándo voy a reconocer ingresos? Cuando incremente los beneficios económicos de mi entidad o el potencial de servicios mediante la entrada de ¿qué? De activos o la disminución de pasivos y que me traiga como consecuencia el aumento del patrimonio de la entidad. Y lo más importante, que sepa fiablemente cómo midió el ingreso. Porque si ustedes le realizan una donación de, por ejemplo, 1000 sillas, una fundación, pero no sabe cuánto es el costo, eso no sería un ingreso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no sé cuánto es el valor de la donación. Entonces ya nuevamente hablábamos, ¿no? Que existen ingresos con contraprestación que están directamente relacionados con la entrada de efectivo y los ingresos sin contraprestación. En la entidad de gobierno, al igual que en la entidad privada, se aplica el principio de devengo, ¿no? ¿Qué es el devengo? Que el ingreso se reconoce al momento en que ocurra, más no cuando se reciba en efectivo, ¿no es cierto? Y para reconocer el ingreso, ¿qué debo tener en cuenta? Que se puede medir fiablemente el ingreso y que tenemos un alto grado de probabilidad de que ese ingreso vaya a entrar a la entidad del gobierno. ¿Cómo se reconocen los costos y los gastos? Se reconocen cuando se entreguen los bienes o se presten los servicios, ¿no es cierto? Y cuando cubren a través de todo el potencial de servicios. Un ejemplo de un gasto es lo mismo que conocemos en norma local. Gastos de personal, gastos generales, ¿no es cierto? En general, ¿qué tenemos? Pago de honorarios, pago de servicios públicos, pago de arrendamientos. En personal, ¿qué tenemos? Pago de sueldos, prestaciones sociales, aportes patronales. Momentos de la medición. Entonces, los momentos de la medición es medición inicial y medición posterior. La medición inicial, al igual que norma NIF privada, decíamos que se reconocen cuando. Se reconocen cuando al costo. Al costo. ¿Y la medición posterior qué es? El ajuste que se hace a la medición inicial. ¿Por qué? Porque ese bien puede costar menos o puede costar más. Al igual que en norma NIF, también existe en NICSPI dos momentos de medición inicial y medición posterior. Criterios para nosotros poder medir los bienes. Entonces, los criterios de medición, ¿cuáles son? En los activos, a través de los costos que se puede incurrir en la compra del bien.
Y en los pasivos, ¿cuál sería la medición? A través de la transacción del pago de las obligaciones. También puedo medir los activos o los pasivos a través de mercados observables y no observables. ¿Cuáles son los mercados observables y no observables? Puede ser un mercado abierto, a través de valor razonable, o a través de un mercado activo y ordenado. Estos son los criterios de medición que se utilizan para NICSP. El costo. ¿Qué hace parte del costo? El costo de adquisición. El costo reexpresado. El costo reexpresado es el costo que se reexpresa de un bien mediante una forma de medir que puede ser a través del IPC. Por ejemplo, el costo reexpresado cuando hacemos el ESFA en IXPI puede ser que tuve un último avalúo hace 5 años, se realizó un avalúo de la Casa de la Cultura del municipio, y el evaluador mencionó que estaba avalada la Casa de la Cultura en cerca de 300 millones de pesos. Pagamos un evaluador. Hace 5 años. Si yo quiero actualizar a la realidad actual de cuánto puede costar mi Casa de la Cultura, ¿qué es lo que hago? A ese avalúo que lo realicé, lo puedo ir expresando por el IPC. Entonces aplico el IPC de cada año y me da un valor acumulado. El valor acumulado del año 2014, por ejemplo, perdón, 2013, le aplico el IPC del 2013. A ese nuevo saldo del avalúo más el IPC, le aplico luego para el siguiente costo expresado del siguiente año, sería el 2014, el IPC. Para el siguiente año vuelvo y nuevamente voy expresando ¿qué? Voy actualizando mi valor de acuerdo al IPC. Se llama costo reexpresado, que lo utiliza NICSP y resolución 414 para empresas públicas. El costo amortizado lo vamos a ver más adelante, que es evaluar nuestras cuentas por cobrar o nuestras cuentas por pagar a través de la proyección de los flujos futuros traídos a valor presente mediante una tasa de descuento. Costo de reposición. Es propio para entidades de gobierno y también empresas públicas, resolución 414. No lo utiliza mucho ni para pymes. ¿Y qué es el costo de reposición? Con ustedes ya habíamos mirado. ¿Qué es el costo de reposición? En las condiciones actuales, tiene que preguntar cuánto le podrían ofrecer. Solamente a ver cuánto le ofrecen. Entonces llegan varios compradores. Es una venta no forzada. Dice, bueno, le ofrecemos ahorita 70 millones de pesos. Ese va a ser el costo de reposición. ¿Cuánto le costaría reponer a la alcaldía en condiciones actuales la camioneta? Sabiendo que está mal de pintura y tiene unos desperfectos, ya tiene demasiado recorrido. ¿Listo? 250.000 kilómetros. Se llama el costo de reposición. Aquí no está un tema que también se lo trata en NICSP en propiedad planta y equipo, que se llama costo de reposición depreciado. ¿Y qué es el costo de reposición depreciado? Puede ser que la alcaldía diga, bueno, miremos en Mercado Libre cuánto cuesta mi camioneta. Está en buen estado. Digamos que nueva, la camioneta está costando, un ejemplo, en las condiciones actuales, cuesta 120 millones de pesos. Entonces, el costo de reposición depreciado, ¿qué es? Ya lo consulto en el convencionario o en Mercado Libre. ¿Cuánto cuesta nueva la camioneta? 120 millones. ¿Cuánto ya lleva en uso? 5 años. Aplíquele una vida útil. Digamos que espera tener cuánto por uso de la camioneta, unos 20 años. Divida 100 millones entre 20 años. ¿Le daría cuánto? 5 millones por año de depreciación. 5 por 5 serían 25 millones de pesos. Si nueva cuesta 120 millones menos 25 millones de depreciación acumulada, ¿cuánto costaría actualmente mi camioneta?